está. Bien. Bueno, vamos con un PowerPoint por vez. Ahí está. Buen día a todos entonces. No sé si tienen alguna duda antes de empezar sobre los temas de la clase pasada o algún otro. Los grupos del viernes hoy tienen cuestionarios de crecimiento y auxinas. Y la semana que viene terminaríamos ya las teorías, que si hoy ya damos estas dos de ácido abscísico y germinación, nos queda floración, fructificación, después la última unidad de cultivo in vitro, y quedaría la semana que viene el trabajo práctico de gibberelinas y retardantes del crecimiento, y la siguiente, cuando ya no tienen las teorías, se darían los prácticos de germinación, donde se ven algunos factores que afectan a la germinación, y ahí se concluye. Después al final también vamos a tener esa actividad para los que no alcanzaron ya con los cuestionarios, con algunas preguntas para desarrollar y donde van a tener más tiempo, entonces el que tenga problemas de conexión lo puede hacer más tarde, no necesitan conectarse en ese momento y así evitamos ya ese contratiempo por lo menos. Así que si tienen cualquier duda sobre los prácticos, yo les voy poniendo quiénes son los responsables para que los contacten directamente. Si por ahí no les responden porque a lo mejor no entran al aula, me avisan y yo le aviso al profesor. Sí, Khalil, Pedro, ¿tenés alguna pregunta o...? No, profe. Apreté simplemente. Bueno, está. Ahí, entonces, bien. Bien, entonces, vamos a ver si hago esto. Vamos a empezar entonces con el primero de los temas de hoy, que corresponde, bueno, acá no quiere abrir germinación todavía, que corresponde al ácido abscísico. Es la última de las hormonas vegetales que vamos a ver. Y ahí estamos. Y es, así como las otras se consideran como promotores del crecimiento, el ácido abscísico es considerado un inhibidor del crecimiento. Porque, bueno, ya vamos a ver, en general tiende a frenar ciertos procesos, o por lo menos el inicio de ciertos procesos en la planta, siempre interactuando con otras hormonas. Entonces esto corresponde a la unidad 17, la 18 ya la vimos que eran los otros reguladores de crecimiento, esos otros descubiertos más recientemente. Y vamos a empezar viendo entonces qué es el ácido abscísico. El crecimiento en una planta, cuánto va a crecer y cómo lo va a hacer, está dado, lo habíamos visto, por varias hormonas que están determinando si va a crecer la parte aérea, si van a brotar yemas axilares, si va a haber mayor crecimiento de raíces, y esas hormonas que están respondiendo al ambiente en el que está creciendo la planta. También este crecimiento está dado por reguladores negativos que tienden a frenar el crecimiento de algún órgano o algún proceso en la planta, como la germinación, permitiendo que la planta crezca, digamos, en la forma que sea más ventajosa para esas condiciones en las que les toca crecer. La ausencia de crecimiento, es decir, esta inhibición de crecimiento en ciertas etapas, como por ejemplo en la germinación o la brotación de yemas, es una ventaja cuando el hecho de no germinar permite que esa plantulita evite enfrentarse con condiciones adversas. Por ejemplo, si es una planta que tiene normalmente crecimiento en verano
y germinase durante el invierno en un periodo en el que no está adaptada a soportar, sería muy perjudicial, provocando a lo mejor la muerte de esas plántulas, y sería desventajoso para la propagación de la especie. Entonces, en la evolución ya se fueron como favoreciendo ciertos mecanismos que hacen que una especie germine, brote, crezca, cuando las condiciones son favorables para la misma. Entonces, a veces esa ausencia de crecimiento no es un problema, sino que es una ventaja, permitiendo a la planta soportar las condiciones adversas cuando está en estado latente. Al inicio, distintos experimentos hicieron que se descubra un inhibidor del crecimiento, de la germinación, de la brotación, que como estimulaba esa dormición, esa latencia de las semillas, lo denominaron dormina. Posteriormente vieron que esa dormina era químicamente similar a un compuesto que promovía abscisión de frutos en algodón. Entonces lo denominaron, que ese compuesto era la abscisina, entonces lo denominaron ácido abscísico. Pero en realidad esa denominación no es la más adecuada, porque la participación del ácido abscísico en la abscisión es bastante controversial, no es algo difundido en todas las especies, sino que lo que hace es más bien promover la senescencia y no la abscisión directamente. En la abscisión mismo participan las auxinas y el etileno. El ácido abscísico lo estimularía es la senescencia, que después va a llevar a la abscisión, pero no la abscisión propiamente dicha. Entonces, quizás el nombre más adecuado hubiese sido mantener el de dormina, que esa función del ácido abscísico sí ha sido demostrada, en lugar de llamarlo así. Ácido abscísico es un nombre que confunde porque se lo asocia con un proceso en el que en realidad no está participando. El ácido abscísico se puede sintetizar en todos los órganos de la planta, porque se sintetiza en cloroplastos o en otros plástidos, en el caso de que no se sinteticen hojas. Como en todas las hormonas que vimos hasta ahora, la estructura química es la que determina su actividad, porque su estructura es la que va a permitir que se una a los receptores específicos y así la planta siente la presencia de la hormona. La estructura recuerda parte de la molécula de los carotenoides. Ya vamos a ver que comparten la vía de biosíntesis con otras hormonas. Y presenta dos isómeros, cis y trans. El isómero cis es el más activo, es el que se encuentra normalmente en la naturaleza y es el que va a presentar actividad en las plantas. También presenta dos enantiómeros, de los cuales la forma S es la forma natural y es la forma que participa en ciertas respuestas rápidas como en el cierre estomático. Mientras que en otras respuestas que llevan más tiempo, las dos formas, los dos isómeros son activos, como por ejemplo, vamos a ver en la fase de maduración de semillas. La biosíntesis entonces tiene lugar en cloroplastos, en el caso de que se sinteticen hojas, o en otros plástidos, como cuando se sintetizan las raíces, por ejemplo. Bueno, y comparte, digamos, parte de su vía de síntesis con otras hormonas, como por ejemplo las giberelinas y las citocininas. Del ácido abscísico, digamos, hay disponibles diversos mutantes que se caracterizan por una baja o nula producción de ácido abscísico, y eso lo que permitió fue ir viendo, ayuda a entender qué efectos tiene en la planta. Entonces vemos qué le pasa a una planta donde no hay ácido abscísico. Acá tienen una planta de un genotipo salvaje, no mutado, una planta normal de tomate, y acá tienen uno de los mutantes disponibles que es deficiente en la producción de ácido abscísico, que se llama notabilis. Hay otro que se llama placa, tiene también un fenotipo similar.
nosotros tenemos estos mutantes y nosotros vimos esto, digamos, en la realidad cómo pasa y se ven las plantas que están constantemente como marchitas. Esto está relacionado con la incapacidad de regular correctamente la apertura y el cierre de estomas. Entonces las plantas se encuentran constantemente flácidas, aunque estén bien provistas de agua, porque no pueden regular adecuadamente su transpiración. En maíz, por ejemplo, también existen mutantes conocidos que producen menos ácido abscísico, y ahí se vio otro de los roles fundamentales del ácido abscísico, porque en el mutante que no lo presenta, se produce la germinación ya mientras las semillas están unidas, todavía están en la mazorca, están en la planta. Este fenómeno se conoce como viviparidad, la vamos a ver, y es obviamente una desventaja. Es decir, sin el ácido abscísico, las semillas no presentan nada de latencia y pueden germinar, ni bien se den las condiciones ambientales adecuadas, o sobre todo una alta humedad que permita la imbibición de las semillas. Las concentraciones de ácido abscísico varían bastante en los tejidos y varían bastante rápidamente. Una de las condiciones que determina una variación en el contenido de ácido abscísico es digamos, el estado en el ciclo de vida de ese órgano, como vamos a ver cuando se va formando una semilla, vamos a ver ya más adelante, cómo participa el ácido abscísico en ciertas etapas, y también como respuesta a las condiciones ambientales, es el otro factor que hace que se alteren las condiciones. En el caso de las semillas en formación, vamos a ver que la concentración de ácido abscísico puede aumentar rápidamente, en unos pocos días, hasta unas 100 veces, en una fase bastante concreta de maduración, cuando la semilla ya está finalizando su formación, y después cae. Y con respecto a las variaciones debidas al estrés ambiental, puede llegar a aumentar hasta 50 veces en unas pocas horas. Esto es fundamental porque el cierre estomático se tiene que producir rápidamente en condiciones de estrés hídrico. Si lleva varios días, esa planta ya se va a deshidratar. Entonces, el hecho de que la concentración de ácido abscísico pueda variar tanto en poco tiempo es fundamental para la supervivencia de la planta. Acá tenemos un gráfico donde tenemos el tiempo en días y donde tenemos en la parte superior el potencial hídrico de las hojas. Si nosotros tenemos un riego y vamos viendo cómo varía el potencial hídrico, vemos que a medida que el suelo se va secando, el potencial hídrico de la planta va disminuyendo, hasta que se riegue nuevamente, donde aumenta y después sigue acompañando el potencial del suelo. Se vio que en esta fase donde hay un estrés para la planta, donde baja su potencial hídrico, precisamente coincide con el momento donde hay mayor cierre estomático. La resistencia estomática es más alta en ese momento, lo que es un mecanismo de la planta para evitar la pérdida excesiva de agua, y esa resistencia se reduce, cae considerablemente abruptamente una vez que la planta se riega o que llueve, que vuelva a tener acceso al agua. Lo que se pudo observar es que este cierre estomático coincide precisamente con el contenido de ácido abscísico. Es decir, cuando la planta inicia su estrés, aparece el ácido abscísico que hace que se mantengan cerrados los estomas hasta el momento en el que la planta vuelva a hidratarse. En ese momento el ácido abscísico, fíjense que cae tan abruptamente como se sintetiza, es decir, son variaciones en la concentración muy rápidas. Si el ácido abscísico acá permaneciese, digamos, se degradase también más lentamente, haría que los estomas se mantengan cerrados por más tiempo, y es una desventaja para la planta porque está bloqueando, limitando mucho la fotosíntesis. Entonces, estas respuestas rápidas son fundamentales
para un óptimo funcionamiento de la planta. Así como en las otras hormonas, la concentración de ácido abscísico libre que puede actuar, que puede desencadenar una respuesta en la planta, está regulada por distintos procesos como la degradación cuando se oxida, que es algo irreversible, la compartimentación, que es cuando se manda, por ejemplo, a la vacuola, donde queda almacenado pero no está actuando, la conjugación con otras moléculas que hace que esté presente pero no ejerza una acción, o el transporte a otras partes de la planta. Por ejemplo, en una situación de estrés hídrico, vamos a ver que el contenido de ácido abscísico en el citoplasma registra un aumento considerable. ¿Por qué? Por un lado, hay mayor síntesis en esas hojas. Y hay una redistribución, ya vamos a ver, para causar el cierre estomático entre las células del mesófilo, de modo tal que llega hasta las células oclusivas. En ese momento también se importa ácido abscísico que se sintetiza en las raíces y puede llegar también desde otras hojas basales, por ejemplo, hasta hojas superiores transportándose, vamos a ver, por tejidos vasculares. Es decir, que puede llegar ácido abscísico de distintas regiones, todo lo que contribuye a aumentar el contenido de ácido abscísico en las células oclusivas, que se van a cerrar, van a producir el cierre de los estomas, evitando la pérdida excesiva de agua. Una vez que se rehidrata, la concentración tiene que disminuir, como vemos, como vimos recién, rápidamente, lo que se hace por degradación del ácido abscísico, o bien se exporta a otras zonas o se envía a la vacuola donde queda almacenado. Además del hecho de que se reduce ya la síntesis. Esta desactivación, esta degradación es una oxidación, como vimos también en otras hormonas, y es un proceso, la oxidación es un proceso irreversible. Y bueno, esto ya vimos que la otra inactivación está dada por la conjugación con otras moléculas. El ácido abscísico se mueve por tejidos vasculares, ya sea por floema o por xilema. Y se observó que en condiciones de estrés hídrico, el ácido abscísico que se sintetiza en las raíces tiene la capacidad de viajar hacia la parte aérea a través del xilema, estimulando el cierre de estomas. Pero, si bien eso es cierto, se vio que la respuesta, la del cierre estomático, es más rápido que la síntesis a veces de ácido abscísico en las raíces. Entonces se propuso que había otra señal que estaba indicando a la parte aérea de la planta que había un estrés hídrico, que no era ese ácido abscísico que se sintetizaba y viajaba, sino que había algo más que hacía que la planta perciba esa falta de agua en el suelo y estimulaba una respuesta en la parte aérea. Ahora vamos a ver más adelante qué señales está presente. No todo el ácido abscísico, normalmente lo que se sintetiza, ya vamos a ver, no todo va siempre destinado a las células oclusivas, sino que una parte del ácido abscísico queda como almacenado ya en las células del mesófilo. Y ese ácido abscísico que ya está presente en las hojas percibe cambios en el funcionamiento de la planta y es el primero que va a hacer que la planta responda al estrés hídrico antes de que llegue el que se sintetiza en las raíces. La señal, y después vemos más en un esquema, la señal que hace en realidad, que estimula una respuesta rapidísima en las hojas, es un cambio en el pH del xilema. Un cambio de aproximadamente 1 unidad de pH. Vamos a ver cómo juega un rol interactuando con el ácido abscísico y hace que
la planta responda rápidamente a variaciones en el contenido de agua del suelo. Algo tan simple como cambios en el pH. Entonces, ¿cómo se va a mover el ácido abscísico? ¿Cómo va a actuar? Digamos, responde a un concepto que se conoce como trampa iónica. Trampa iónica está relacionado al hecho de que los iones, por tener carga, tienen dificultad para atravesar las membranas celulares y entonces es como que quedan, si una molécula está ionizada, queda a uno u otro lado de la membrana y tiene más dificultad para atravesar. Entonces es como que queda atrapada o adentro o afuera de la célula. Esto es lo que ocurre con el ácido abscísico. Cuando el ácido abscísico está disociado, es decir, que pierde su protón, tiende a acumularse en esa zona que tiene pH alcalino, más alcalino, y desde ahí, digamos, va a tener ya dificultad, no va a poder atravesar fácilmente una membrana plasmática. En esas condiciones, como forma disociada, el ácido abscísico necesita de transportadores en la membrana para poder atravesarla, porque normalmente no va a poder pasarla en esa forma iónica, atravesarla directamente. Esta alcalinización que hace que el ácido abscísico se disocie, está dada precisamente, como vimos, por ese cambio en el pH del xilema en condiciones de estrés hídrico, que hace que el pH de ese xilema se transmite a todo el apoplasto, es decir, todos los vasos del xilema que bañan las paredes celulares, es decir, está todo comunicado a la parte apoplástica de la planta. Entonces, ese apoplasto, las paredes celulares, tienen un pH más alcalino, de modo tal que el ácido abscísico que llega a salir de la célula pierde su protón, queda en forma iónica y no puede volver a entrar fácilmente. Entonces ahí hablamos de una trampa iónica, queda atrapado fuera de la célula. En el caso de que haya estrés hídrico, además de hacerse el pH del apoplasto más alcalino, el de la célula, el del citosol, se hace más ácido todavía, lo que hace que el ácido abscísico tome el protón, se protona y queda como molécula neutra. Entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, el ácido abscísico estaba o se está sintetizando en el cloroplasto o estaba acumulado en la vacuola. Al encontrarse con un citoplasma ácido, se protona, queda esa molécula neutra y puede atravesar más fácilmente la membrana plasmática saliendo de la célula. Una vez que sale de la célula se encuentra con un pH más alcalino y pierde ese protón y queda en forma iónica y no puede volver a entrar. Entonces ahí queda atrapado fuera de la célula. ¿Qué hace este ácido abscísico que está entonces afuera de la célula? Nosotros tenemos, esto es lo que vimos acá, en condiciones de estrés, el pH del apoplasto es más alto, el ácido abscísico que sale de las células pierde su protón y queda en forma aniónica, no puede volver a entrar. Este pH así, este ácido abscísico así, queda en el apoplasto. Nosotros tenemos que en esas condiciones se está transpirando. Entonces, el ácido abscísico que está disuelto en el agua que baña las paredes celulares, sigue la corriente transpiratoria. Esa agua se va dirigiendo hacia el estoma a partir del cual se está evaporando agua. Entonces así viaja también el ácido abscísico, llega a las células oclusivas, el ácido abscísico no se evapora, sino que lo que hace este proceso es que se vaya concentrando, se va perdiendo el agua, el ácido abscísico va llegando y va quedando en las células oclusivas, donde va a estimular el cierre estomático. Si nosotros después regamos, lo que vamos a tener es que el pH del xilema vuelve a bajar, vuelve a los valores normales. Esto se transmite, todo el apoplasto de la planta está conectado, así que se transmite hasta las hojas. El ácido abscísico, si llega a salir de las células donde se estaba produciendo, de las células de las cuales estaba llegando,
en ese apoplasto se mantiene protonado y puede ingresar así a las células del mesófilo, donde queda almacenado para responder posteriormente a otras situaciones de estrés. Entonces, el mensaje más, digamos, el cambio más rápido que se produce en las plantas sería un cambio en el pH. Ese cambio en el pH hace que ya actúe rápidamente, el ácido abscísico ya se encontraba en las hojas almacenado, que queda atrapado en forma aniónica fuera de la célula, sigue la corriente transpiratoria y hace que vaya a terminar a las células oclusivas donde ejerce su acción. En condiciones de buen abastecimiento del agua, el ácido abscísico está en la vacuola o normalmente lo que hace es ingresar a las células del mesófilo donde se tiene almacenado en la vacuola o donde se va a sintetizar más en los cloroplastos y queda ahí hasta que la planta tenga que responder a otra situación de estrés. Además de esto, tenemos el otro rol más difundido del ácido abscísico es en la fase de maduración de las semillas, donde nosotros podemos considerar una primera etapa que está caracterizada por muchas divisiones celulares, donde tiene un rol fundamental la citocinina. Después tenemos una etapa donde predomina la diferenciación de los distintos tejidos que van a dar origen a esa semilla. Y hacia el final ya de la formación de la semilla adquiere preponderancia el ácido abscísico. Acuérdense que en esa fase final, ya en la formación de las semillas, normalmente lo que ocurre es que la semilla se va deshidratando para quedar en su estado latente, donde se produce la propagación de esas semillas, quedarán almacenadas en algún lugar en el suelo, si fuesen, por ejemplo, semillas de maleza, o nosotros las cosechamos, y quedan en ese estado latente hasta que nosotros le volvemos a dar condiciones externas que estimulen la germinación. Entonces, el ácido abscísico donde participa es en esa última etapa, donde se produce ya esa desecación de la semilla. Esto es, digamos, fundamental porque en esa parte la semilla alcanza los valores bajísimos de humedad que normalmente la caracterizan, que están cerca del 10, máximo un 15% de agua. Y es precisamente esa desecación de la semilla, el hecho de que quede deshidratada, lo que frena todo su metabolismo y permite que la semilla quede latente hasta que las condiciones externas vuelvan a ser favorables. Si no se produce esta desecación debido al ácido abscísico, vemos lo que ocurría en el maíz, por ejemplo. No se produce esa latencia, no se deshidrata y ese embrión permanece susceptible a los cambios en el ambiente, pudiendo germinar inmediatamente ni bien se dan las condiciones de humedad, de temperatura, y sería muy desfavorable, no solo para nuestros cultivos, porque ya no podríamos cosechar una semilla germinada, sino también en la naturaleza, porque tendrían todas las plantas, las hijas, los descendientes, germinando en la planta madre, compitiendo. Si caen ahí ya, digamos, iniciada su germinación alrededor de la planta madre, estarían todos compitiendo en el mismo momento por agua, por luz, por nutrientes, y sería muy desfavorable. Entonces es fundamental esa fase de desecación estimulada por el ácido abscísico, que permite que las semillas queden en latencia. Si nosotros removemos los embriones antes de que se produzca esa acumulación de ácido abscísico, lo que podemos ver es que germinan rápidamente. Es decir, que la presencia de ácido abscísico, entonces,
en las fases finales de maduración de las semillas es fundamental para evitar eso que se conoce como viviparidad, que es la germinación de las semillas mientras están todavía en la planta madre. Entonces, como les había dicho, el ácido abscísico participa en esa etapa final de maduración de las semillas, donde lo que hace es proteger al embrión de esa desecación que se produce también. Y tiene efectos sobre proteínas de reserva, sobre lípidos y sobre estas proteínas que se llaman LEA, que son de Late Embryogenesis Abundant, es decir, que abundan en la embriogénesis tardía. Y estas proteínas lo que hacen es proteger todo digamos, el aparato enzimático y las proteínas del embrión de la desecación. Porque normalmente si nosotros tuviésemos un órgano que no está preparado y lo desecamos, le sacamos, normalmente que tienen 90% de humedad y nosotros le sacamos el 80% del agua que tenía, obviamente esas enzimas, esas proteínas se podrían desnaturalizar y, digamos, eso se seca y muere. En cambio, en una semilla no ocurre eso, sino que al deshidratarse, incluso hasta llegar al 10% de humedad, queda todo el sistema, todo su metabolismo está protegido, lo único que queda es latente. Ese hecho de que soporte desecarse tanto está dado en parte por estas y otras proteínas que protegen a todo el sistema enzimático, evitan la agregación de proteínas y permiten que que la semilla simplemente quede latente y le baste la inhibición, el ingreso de agua para que se vaya reactivando todo su metabolismo. Además de esta protección de la deshidratación que se da por este aumento de ácido abscísico hacia finales de la maduración de las semillas, también el ácido abscísico puede permanecer en las semillas induciendo lo que ya se conoce como dormancia. Es decir, que el embrión en esas condiciones no va a germinar aunque le demos condiciones externas favorables. Pero este ácido abscísico no participa solo en la regulación de la dormancia, es decir, de esta latencia continuada de las semillas, sino que todo está dado también por su interacción con otras hormonas, sobre todo con las giberelinas, pero no solo con ellas, porque participan también el etileno, los brasinosteroides, pero digamos principalmente las dos hormonas que están regulando el hecho de que una semilla germine o no, que tenga la capacidad de germinar o no, es esta interacción entre contenido de ácido abscísico y contenido de giberelinas principalmente. Si el ácido abscísico que está en los tejidos maternos, en los tejidos de ese fruto también, es fundamental para evitar esto que yo les decía de viviparidad, que es una desventaja adaptativa para esa especie y para nosotros es altamente indeseable si ocurriese a campo. Digamos, la viviparidad se puede dar. En algunos casos se observa en algunos cultivos de cereales. Si por algún motivo la producción o el genotipo o las condiciones ambientales hicieron que se pierda ya el ácido abscísico y hay alta humedad, se puede llegar a presenciar este fenómeno de viviparidad que es indeseable porque pierde valor ese fruto, ya esa semilla, ese grano ya germinado. Uno de los roles del ácido abscísico, digamos, para frenar la germinación, está dado precisamente por impedir la producción de enzimas hidrolíticas que estaba inducida por la giberelina. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos giberelina? Vimos que una de las formas en las que estimulaba la germinación era o estimulando esa síntesis de alfa-amilasas por el estrato de aleurona. El estrato de aleurona percibía la giberelina,
sintetizaba esas alfa-amilasas que degradaban las reservas amiláceas, las convertían en azúcares más simples que eran aprovechados por el embrión para germinar en esa fase inicial de crecimiento. El ácido abscísico lo que impide es esa acción de la giberelina, entonces está frenando la germinación en esa forma. Vamos a ver también que otro de los momentos, digamos, en los que participa el ácido abscísico en la vida de una planta como inhibidor es en respuesta al ambiente, en ciertas condiciones, donde lo que hace es inhibir principalmente el crecimiento de la parte aérea, haciendo que los fotosintatos se distribuyan principalmente hacia las raíces, es decir, favoreciendo el crecimiento de raíces con respecto a la parte aérea. Eso lo vemos acá en este gráfico, donde tienen, acá están las horas luego de trasplantar, y tenemos en este primer gráfico los incrementos en el crecimiento del tallo y acá los incrementos en el crecimiento de las raíces. Vamos a ver, primero en líneas azules vemos cómo crece, cómo es el incremento en el crecimiento de una planta normal, sin mutaciones, cuando tiene un buen abastecimiento de agua. Tenemos este crecimiento del tallo y en azul acá también este crecimiento de las raíces. Es decir, crece aceleradamente porque tiene suficientes recursos disponibles. Si a una planta normal nosotros la exponemos a un estrés hídrico, tenemos esta línea roja. Vemos que el incremento en crecimiento del tallo se reduce considerablemente, mientras que tiende a mantener los incrementos en el crecimiento de las raíces. Es decir, una planta normal, frente a un estrés hídrico, responde frenando el crecimiento del tallo y favoreciendo, manteniendo, dentro de lo posible, el crecimiento de las raíces. Eso es una ventaja en esa situación porque cuando falta agua para la planta, producir más superficie transpirante sería muy perjudicial. En cambio, mantener la producción de raíces permite explorar mejor el volumen del suelo y alcanzar otras zonas donde todavía hay agua disponible. Esa es es la estrategia que tiene la planta para sobrevivir a ese estrés. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un mutante que no produce ácido abscísico? Ahí tenemos, vamos a ver, en esta línea verde, lo que hace una planta sin ácido abscísico, con buena disponibilidad de agua, vemos que su respuesta se asemeja al de una planta normal cuando hay agua, tanto en crecimiento de tallo como en crecimiento de raíces. Pero en anaranjado vemos lo que hace en condiciones de estrés. Y vemos que una planta no produce ácido abscísico, sigue manteniendo un mayor crecimiento del tallo con respecto al crecimiento de las raíces. Es decir, que se invierte lo que haría una planta normal, donde el ácido abscísico está frenando el crecimiento del tallo, promoviendo o manteniendo el de las raíces. Si no hay ácido abscísico, esa planta sigue produciendo más hojas que raíces y está destinada a morir si no se rehidrata oportunamente. Entonces el ácido abscísico, regulando esa proporción entre parte aérea y raíces, es fundamental para la supervivencia de la planta en condiciones de estrés. Habíamos mencionado también el rol del ácido abscísico en la senescencia foliar. Tiene un rol independiente del etileno. Habíamos visto el rol del etileno en esa interacción con las auxinas. El ácido abscísico participaría en forma independiente del etileno, estimulándolo en estas condiciones de estrés hídrico, por ejemplo. El ácido abscísico, además de estimular la latencia de las semillas, también hace que, acumulándose en las yemas durmientes, digamos, hace que se impida la brotación durante los periodos desfavorables. Es decir,
que además de inhibir la germinación de semillas, inhibe la brotación de yemas durante las fases invernales, donde la brotación podría ocasionar la pérdida de esos órganos si llegase a producirse una helada. Es otra estrategia evolutiva que se dio, donde la presencia de ácido abscísico en las yemas que se acumula, digamos, en el otoño, en esas plantas leñosas o por lo menos plurianuales, hace que esas yemas queden latentes durante el invierno y recién germinen en la primavera. Durante el invierno lo que se produce es que lentamente se va degradando ese contenido de ácido abscísico hasta que al llegar las condiciones ambientales favorables, el contenido de ácido abscísico de nuevo es mínimo y esa yema puede brotar. Vimos también el rol del ácido abscísico en el cierre estomático. Más precisamente en ese caso, lo que hace el ácido abscísico es estimular la salida de cloro y de malato. Nosotros sabemos que los iones se mueven. Cuando ingresa el potasio para la apertura estomática, también hacen aniones que mantienen el equilibrio eléctrico de la célula. El ácido abscísico estimula la salida de cloro y de malato, lo que nos indica que también el potasio va a seguir esa vía y va a salir siguiendo los aniones. Es decir, que el ácido abscísico, al estimular la salida de aniones, estimula también la apertura y la salida del potasio, que es el que mantenía, digamos, el que iniciaba la apertura estomática. Esta salida del potasio se da también porque el ácido abscísico estimula un aumento en el contenido de calcio en el citoplasma. Ese calcio viene de las mitocondrias, de la vacuola, donde está almacenado, y al aumentar el contenido de cationes en el citoplasma, para mantener el equilibrio eléctrico, también se estimula entonces la salida de cationes, que en este caso lo que sale es el potasio porque se abren los canales de potasio. Entonces, el ácido abscísico produce el cierre de estomas porque estimula la salida de cloro, de malato y de potasio de la célula, pero cierra los canales de ingreso de modo tal que al no poder volver a entrar, esa célula oclusiva se va a mantener cerrada. El otro rol que tiene en el cierre estomático el ácido abscísico es que también impide. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la luz azul estimulaba la apertura de estomas porque estimulaba esas bombas de protones que mandaban protones hacia afuera de la célula oclusiva, y después el protón, cuando tendía a entrar nuevamente, había un sistema de cotransporte y permitía que ingresen los otros solutos para producir la apertura estomática. El ácido abscísico, lo otro está afectando es también ese bombeo de protones, entonces ya el estoma no responde a la luz azul tampoco, sino que se mantiene cerrado por efecto del ácido abscísico. Bueno, esto ya les dije. Con eso termina esta unidad del ácido abscísico. Digamos, las partes más nuevas están en el libro de Thais, pero digamos, el ácido abscísico aparece en otros. En el Salisbury, lo tienen en el Hopkins, creo les cargué, tengo que ver si les puse en los recursos, y están en las Convieto, obviamente, como siempre, ¿sí? Digamos, si quieren elegir un libro, yo les diría que elijan el Las Convieto, que de los libros en español es el que está más actualizado y está muy bien desarrollado los distintos temas. Bueno. Disculpe, profe. Sí. Quería consultarle, yo me pude unir hoy a la clase. El libro de Las Convieto y la demás bibliografía, ¿en dónde podemos encontrar? Si entran al aula, el último mosaico es el de recursos, y ahí tienen Las Convieto ahí directamente como PDF, pero después tienen un link al Drive donde están otros libros.
Ahí tienen todos los libros. No me acuerdo, ahora no me estoy acordando si les llegué a poner el Hopkins, que les puedo poner, pero bueno, ese está en inglés, pero los otros están en castellano. Tienen ahí en el aula virtual, en el mosaico de recursos, está ya las convierto como PDF y los otros están en el Drive porque son más pesados, no entraban en el aula. Pero ahí van a encontrar toda la bibliografía. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, y ahora vemos si me responde. Profe, una consulta. Sí. Al igual que los otros, digamos, los que hemos visto antes, sus efectos también se utilizan para potenciar la producción y demás cosas en el ámbito agronómico. No. No, porque la obtención del ácido abscísico es carísimo. Y eso hace que no se pueda emplear en la producción, digamos, aplicar a gran escala para inducir cierres tomáticos. Sería lo ideal, pero es muy cara su producción. Entonces, se emplea principalmente en laboratorio para estudios así de ese nivel, donde se emplean pequeñas cantidades, porque eso es demasiado caro para aplicarlo. Ahí, digamos, en esas condiciones de estrés, ustedes lo único que les queda es aplicarlo, digamos, lo que vimos en la unidad de transpiración, dentro de lo posible. Ahora en cultivos de gran escala es muy difícil, más que con cortinas rompevientos, o menos si pueden regar, pero la aplicación del ácido abscísico no tiene esa aplicación agronómica por su costo. Idealmente sería lo ideal, porque entonces vemos que hay estrés y yo no puedo regar o algo, aplico ácido abscísico y evito por lo menos la deshidratación. Pero el costo limita su aplicación. Igual, bueno, en ese tema hay muchísimos grupos obviamente interesados en la producción de cultivos, en la obtención de líneas resistentes al estrés. Pero no es tan fácil, porque, digamos, la respuesta no está regulada por un único gen que uno puede modificar, sino que, así como vieron que hay interacción entre varias hormonas, digamos, son procesos complejos donde actuando sobre un gen es difícil que se tenga una respuesta a gran escala. Ahora con el ácido abscísico, por ejemplo, uno podría decir, bueno, hago una planta que tenga más ácido abscísico, entonces, pero tampoco sería, porque si se induce cierre de estoma cuando yo necesito estén abiertos y que fotosintetice, hay que ver el impacto que tiene sobre la fotosíntesis. Entonces, según algunos autores, lo ideal no sería tanto una planta que cierre rápido los estomas, sino buscar genotipos que funcionen de forma tal que lleguen a fijar más materia seca por cada unidad de agua que pierden. Es decir, que tengan mayor lo que se calcula como eficiencia del uso del agua, que tengan un mayor índice de eficiencia, más que una que simplemente cierre, sino a veces no es tanto que cierre, sino que alcance a fijar más materia seca por unidad de agua que pierde. Digamos, es difícil obtener cultivos resistentes porque actuando sobre un gen son respuestas complejas, muy reguladas en la planta. Actuando sobre un factor, a veces no se obtiene la respuesta que uno espera. ¿Está? Sí, se entiende, gracias. Bien. Entonces, ahora tenemos la parte de germinación. Si les parece, ponemos 4 minutos a las 9, empezamos con germinación de semillas. Es cortito, más o menos. Y con esto terminamos por hoy. ¿Está? A ver, entonces en 4 minutos seguimos. Así descanso mi garganta, que después tengo que dar otra clase también, así que un ratito.
Bueno, seguimos con germinación. Bueno. Ahora terminamos ya entonces la parte de hormonas y reguladores de crecimiento y vamos a ver las últimas unidades ya donde vemos algunas etapas en el ciclo de vida de la planta. La que nos toca hoy es la de germinación de semillas. De esto van a tener el último trabajo práctico. Entonces vamos a ver qué ocurre durante la germinación y cómo se ve afectada y también qué es esa dormición de la que algo habíamos mencionado en la clase de ácido abscísico. Las semillas se pueden considerar como las unidades de dispersión en las plantas, en las espermatofitas. El hecho de que durante la evolución el embrión fuese encerrado dentro de la cubierta seminal y digamos esto fuese acompañado con su deshidratación, todo este mecanismo, hizo que la reproducción vegetal se libere, deje de ser dependiente del agua, como, digamos, permitió que se pueda producir la dispersión de semillas en el espacio y en el tiempo, de propágulos de ese vegetal en el espacio y en el tiempo, y no ya que esta dispersión dependa del agua como ocurre por ejemplo, en las algas de las que derivaron las plantas superiores. Es decir, que el hecho de tener el propágulo, lo que va a propagar la especie, encerrado en las cubiertas seminales y prácticamente insensible al ambiente externo, permitió que se pueda dispersar. Porque imagínense, si no tuviesen esas cubiertas, si ese embrión no estuviese latente, germinaría, empezaría a crecer en el mismo lugar donde está la planta madre, donde, digamos, en el primer lugar donde cae, donde contacta el suelo, ya germinaría y sería una gran competencia dentro, con la planta madre y entre la progenie de esa especie. Además del hecho de que al ser sensible al ambiente externo, germinaría todo simultáneamente y podría, si llegase pues, algún factor desfavorable, se pierde toda esa descendencia de la planta. Entonces, el hecho de tener semillas, de tener esa cubierta seminal, de tener un embrión latente, permite que se puedan difundir en el espacio y en el tiempo. Acá, no sé si escuchan, está mi gato cantando. Bueno, ignoren el rumor de fondo. Entonces, si nosotros consideramos, habíamos visto ya parte cuando vimos en el ácido abscísico, lo que ocurre durante esa formación de la semilla. Tenemos esa primera fase donde hay grandes divisiones celulares, donde participan las citosininas. Después esa fase de diferenciación, donde están las auxinas, las giberelinas. Y tenemos esa fase de maduración de esas semillas, donde están participando, digamos, la presencia fundamental ahí es del ácido abscísico, que le da esa tolerancia a la desecación y que lo mantiene en estado latente hasta que se vuelva a encontrar con las condiciones ambientales favorables y se produzca la germinación. Es decir, que tenemos un estado latente que está dado por ese embrión que está con bajo contenido de agua, que frena todo su metabolismo y está ahí latente, está esperando para germinar hasta que le demos las condiciones externas que necesita. En ciertas condiciones, en algunas especies, las semillas, aunque se les den las condiciones externas, aunque nosotros le demos agua, le demos temperatura, tengan oxígeno,
no van a germinar. Y ese hecho está dado por una característica que puede estar en el embrión o en los tejidos que los rodean, que se denomina dormancia. La dormancia, es decir, es la incapacidad de una semilla de germinar, aunque estén dadas las condiciones externas que normalmente estimularían su germinación. Está pasando algo más que hace que esa semilla no germine. Siempre y cuando, obviamente, estemos hablando de semillas viables, donde el embrión está vivo. Entonces, en esa fase de maduración de las semillas, nosotros tenemos acumulación de ácido abscísico, que va a permitir que ese embrión, esos tejidos se deshidraten y queden en un estado de latencia, esperando hasta que se vuelvan a dar las condiciones externas favorables, dentro de la cual es fundamental, y la primera que debe ocurrir es la rehidratación para que se reactive el mecanismo, toda la maquinaria enzimática y esa semilla germine. Esta fase, esta germinación es estrictamente, digamos, la consideramos desde que se produce la imbibición, es decir, la absorción de agua por parte de la semilla hasta que emerge la radícula del embrión. En ese momento consideramos que esa semilla está germinada. Entonces, desde que se imbibe, desde que absorbe agua, hasta que emerge la radícula. Esta germinación está controlada por estímulos ambientales. Dentro de ellos, el principal que tiene que estar presente es el agua, porque la primera etapa dentro de la germinación es la imbibición, es la absorción de agua. Vamos a ver que es necesario también el oxígeno, porque para degradar las reservas e iniciar el crecimiento de ese embrión, se necesita altas tasas respiratorias, por lo que es necesaria la presencia de oxígeno, y también de una temperatura adecuada de acuerdo a la especie. Con respecto a la temperatura óptima, hay variación entre las distintas especies para cuál sea la temperatura que más va a estimular la germinación. En el caso, entonces, esto es lo que normalmente se da en una semilla que se forma, queda latente, simplemente que queda ahí deshidratada, insensible a los cambios externos hasta que se den las condiciones de agua, oxígeno, temperatura. En algunas especies, como vimos entonces, aunque nosotros les demos todas estas condiciones, no germinan. Y en ese caso hablamos de dormancia. La dormancia entonces es un freno a la germinación que puede estar dado por algunas características del embrión o de los tejidos que la rodean, que impiden que se produzca la germinación aunque yo le dé las condiciones externas favorables. Y esta dormancia, la ventaja que tiene es que le da más tiempo a esa especie para que se disperse en el espacio, por ejemplo, en el caso de que sean semillas de dispersión por el viento o que tengan dispersión por, que sean frutos carnosos que son consumidos por animales, tienen que pasar por el tracto digestivo y después con las heces se difunden en zonas más alejadas de la planta madre. En este caso la dormancia permite que pasen por todo el tracto digestivo, que soporten la acción de los ácidos y después recién lleguen, digamos, sean depositadas en zonas lejanas de la planta madre donde no van a competir con la planta que les dio origen. Y también les da tiempo a las semillas de dispersarse en el tiempo. Esto quiere decir que el hecho de que haya dormancia en muchos casos hace que la germinación no sea homogénea, y esto es una ventaja que se encuentra en muchas especies, se mantiene mucho en las malezas, en las que no fueron mejoradas, donde el hecho de que no germinen todas juntas permite que si un grupo de plantas germinó se encuentra con una condición desfavorable en el suelo, queden otras
que van a germinar al año siguiente o cuando encuentren las condiciones que necesitan, y puede propagar esa especie en el tiempo. Si germinase todo junto y llegase una sequía, una helada, un insecto, una enfermedad, destruye toda esa progenie. En cambio, el hecho de que haya una germinación más escalonada hace que algunas queden de reserva en el banco de semillas del suelo y germinen en años siguientes. Es decir, que tienen una ventaja en la dispersión de la especie y también podemos considerar que aumenta esta dormancia la supervivencia de las semillas al permitirle atravesar normalmente periodos desfavorables. La pérdida de agua, cuando se forma una semilla, esa deshidratación a la que es sometida, donde participa el ácido abscísico, determina, la deshidratación hace que se frene el metabolismo y que quede la semilla latente. Ahí hablamos de latencia o de quiescencia. Esa semilla está simplemente esperando que haya agua, una temperatura adecuada de oxígeno y germina. Cuando, pese a darse esas condiciones, entonces no germina, hablamos de dormancia, donde podemos distinguir entre una dormancia primaria que está dada, por ejemplo, por altos contenidos de ácido abscísico que se mantienen en esa semilla y hacen que no germine, inhibiendo la acción de las giberelinas, o bien una dormancia secundaria que existe en algunas especies cuando ya desaparece esta dormancia primaria, ya el inhibidor que estaba presente desaparece, pero las condiciones ambientales desfavorables hacen que la semilla entre en una dormancia secundaria y que no pueda germinar por un cierto periodo de tiempo. Esta dormancia secundaria inducida por condiciones ambientales es lo que permite que esa especie también pueda, digamos que evita que germine en una situación que pondría en peligro la vida de las plántulas. Se encuentra también es frecuente encontrarla en algunas malezas. Normalmente durante la domesticación de las especies cultivadas se fue perdiendo la dormancia porque nosotros, digamos, lo que buscamos más bien es que simplemente que las semillas estén latentes, pero que puedan germinar, ni bien yo las siembro y tienen agua, yo busco que germinen todas y homogéneamente. Si hubiese dormancia sería un problema. Si yo tengo las semillas, las cosecho, las quiero sembrar y todavía están en dormancia, no germinan, sería un gran problema. Entonces, en la domesticación en general se fue perdiendo esta dormancia. Pero es muy importante, se mantiene en las malezas. De hecho, hay muchos grupos de investigación que están trabajando para entender mejor cómo está regulada esa dormancia y poder tener un mejor control de muchas malezas que están invadiendo los cultivos. Entonces, esta dormancia que tienen las semillas, donde no pueden germinar aunque yo les dé las condiciones externas favorables, puede estar dada o por los tejidos que rodean al embrión o bien por el embrión mismo. Cuando está dada por los tejidos que rodean al embrión, puede ser, por ejemplo, normalmente está dada por las cubiertas seminales. Entonces, si yo saco los tegumentos, en esas especies puedo estimular una germinación más acelerada. ¿Cómo actúan estos tegumentos? Bueno, por un lado pueden tener impermeabilidad al agua, pueden tener una restricción mecánica para el crecimiento del embrión, pueden afectar el intercambio gaseoso. Nosotros necesitamos que aumente la respiración para que se degraden las reservas y ese embrión comience a crecer. O pueden también ayudar a retener los inhibidores. La impermeabilidad al agua se encuentra entonces dada en algunas especies, sobre todo en especies de
zonas más desérticas, áridas y semiáridas. Y está dada por la presencia de cutículas cerosas, células en empalizada, estratos uberizados que hacen que esa cubierta seminal, digamos, dificulta la imbibición de la semilla, que esa cubierta seminal sea prácticamente impermeable al agua. Entonces no se da ya esa primera etapa que necesitamos en la germinación. En esas especies, la ruptura de la dormancia está dada por la remoción que nosotros podamos hacer de la cubierta seminal o en la naturaleza, normalmente con los periodos de alternancia de temperaturas, de alternancia de humedad, se va debilitando normalmente esta cubierta seminal hasta que llega un momento en el que esa semilla puede germinar. En el caso de la restricción mecánica, en general está dada porque las paredes del endosperma son muy rígidas e impiden que la radícula las pueda atravesar. Se dan algunas especies donde el endosperma, las paredes son muy rígidas y la raíz no puede atravesarlas, y entonces hay un freno mecánico que está impidiendo la germinación, el crecimiento de ese embrión. Las cubiertas seminales también, la otra función que pueden tener en la dormancia es impidiendo el intercambio gaseoso, principalmente el ingreso de oxígeno hasta el embrión, inhibiendo ese aumento en la respiración que es necesario, pero también en algunas especies existen compuestos fenólicos que se van oxidando, entonces también van contribuyendo a que la concentración de oxígeno en esa zona donde está el embrión se mantenga baja y el embrión no pueda germinar hasta que los factores externos vayan debilitando esa cubierta y pueda, digamos, se vuelva más porosa y pueda llegar ya más oxígeno hacia el embrión. Las cubiertas seminales también pueden ayudar en la retención de inhibidores, porque además del ácido abscísico existen otros inhibidores de la germinación, como compuestos fenólicos, taninos, cumarinas, dependiendo de las especies, que hacen que dan un freno al crecimiento del embrión. En la naturaleza, todas las alternancias de temperatura, de humedad, la erosión de las cubiertas seminales en el suelo, van haciendo que con el tiempo esas cubiertas vayan perdiendo resistencia y ahí sí recién, luego de un cierto periodo de tiempo, se pierda esta dormición impuesta por las cubiertas seminales. En otros casos, la dormancia está dada simplemente por el embrión, depende del mismo embrión, que puede tener una inmadurez morfológica, es decir, que se frena, hay un freno en su formación y entonces quedan etapas tempranas, necesitando más tiempo para llegar a tener un embrión maduro, o bien por inmadurez fisiológica, que está dada principalmente por la falta de ciertos sistemas enzimáticos necesarios para que se produzca la germinación. En el caso, habíamos visto de que no tengamos dormancia ni latencia, cuando durante la formación de la semilla no existe esa deshidratación, esa fase de deshidratación inducida por el ácido abscísico, podemos tener la germinación de semillas en la planta madre. Esto es un fenómeno que se observa, por ejemplo, en los manglares, que son estas especies arbustivas que se encuentran en las costas de los mares, donde es frecuente encontrar la germinación de estas semillas ya en la planta madre, pero allí no representa un problema porque como se encuentran en la costa del mar, estas semillas caen directamente al agua, ya germinadas, y allí pueden ser dispersadas hasta que se arraigan en otra zona. Es decir, que no correrían tanto riesgo de deshidratación en esas condiciones. Pero puede producirse
y ahí sí tenemos una gran desventaja, en algunos cereales, en condiciones de alta humedad, donde no se produjo ese ingreso en esa fase de latencia de las semillas, y pueden germinar mientras están en la espiga, dañando completamente la cosecha. Este fenómeno de viviparidad, así como la latencia, como todo lo que, toda la regulación de la germinación, está dada principalmente por la interacción entre ácido abscísico y giberelinas. Es decir, que es como una balanza donde el ambiente va a estar afectando lo que vaya a ocurrir. Pero si pesa más, predomina el ácido abscísico, tenemos inducción de dormancia. Si pesa más, hay mayor producción de giberelinas, tenemos una ruptura de la dormancia e inicio, digamos, se favorece la germinación. En esa fase de dormancia tenemos la mayor sensibilidad de los tejidos de esa semilla al ácido abscísico y menor sensibilidad además a las giberelinas, lo que a medida que la semilla va madurando, va cambiando porque se va perdiendo la sensibilidad al ácido abscísico y aumenta las giberelinas, donde nosotros sabemos que las giberelinas estimulan a la germinación. Además, cuando tenemos mayor sensibilidad al ácido abscísico, cuando predomina esa dormancia, la sensibilidad de esa semilla al ambiente es menor. Es decir, que esa dormancia le va a permitir a esa semilla pasar los periodos más desfavorables en un estado latente hasta que las condiciones son adecuadas y las giberelinas empiezan a actuar, la semilla se hace más sensible al ambiente y puede germinar ya cuando las condiciones son adecuadas. La ruptura de la dormancia implica que se active todo el metabolismo que estaba frenado en esa semilla latente. Esta ruptura de dormancia es un proceso muy delicado para el vegetal porque la germinación es irreversible. Si bien la inhibición, esa primera etapa es reversible porque puede hidratarse y deshidratarse, pero una vez que ya se activa el metabolismo, una vez que se inicia la germinación, es un proceso irreversible. Una vez que se activa la respiración, comienzan a activarse las enzimas, la degradación de las reservas, no se puede volver atrás. Entonces, para asegurar a la plántula que esa germinación se produzca cuando las condiciones son favorables, hay muchos mecanismos de control que van a hacer que solo se inicie la germinación cuando las condiciones ambientales sean favorables. Y si bien, digamos, lo principal para la germinación es ese balance entre ácido abscísico y giberelinas, hay otras hormonas que están participando, como ya mencionamos, que son el etileno y los brasinosteroides. Una de las señales externas que puede favorecer la ruptura de la dormancia es la presencia, digamos, de luz. Este mecanismo existe en muchas semillas de pequeño tamaño, donde, como les mencioné creo, no me acuerdo, en la clase de giberelinas, si tiene una semilla muy chica que germina en profundidad en el suelo, esa semilla agotaría sus reservas antes de tomar contacto con la luz nuevamente para fotosintetizar y producir nuevas estructuras carbonadas para seguir creciendo. Entonces, en esas semillas más chicas existe un mecanismo de percepción de la luz dado por el fitocromo, donde el fitocromo cambia la forma activa cuando la semilla está expuesta a luz roja, es decir, que está o en la superficie del suelo o a muy poca profundidad. Esa semilla entonces percibe, el fitocromo pasa a la forma activa, esa semilla percibe que está cerca de la superficie y ahí se rompe su dormancia y puede iniciar su germinación.
Este fenómeno se conoce como fotoelastismo positivo. Es un fenómeno donde la luz estimula la germinación, a diferencia de especies donde hay fotoelastismo negativo y la presencia de luz lo que va a hacer es inhibir la germinación en esas especies. En estas semillas pequeñas que tienen fotoelastismo positivo, basta una exposición breve, en algunos casos bastan unos pocos segundos de exposición a la luz para que rompa la dormancia. Puede ser una exposición intermitente, en algunos casos necesitan un fotoperíodo, una duración del día muy específica, que hace que la semilla rompa la dormancia y entre ya en condiciones de germinar. Por ejemplo, en algunas malezas se encontró que bastan unos pocos 15, 30 segundos de exposición a la luz solar para que se rompa la dormancia. Es decir que, por ejemplo, cuando se está trabajando el suelo, que se está removiendo la tierra, estas semillas que estaban ahí pueden quedar expuestas por unos pocos segundos al sol mientras se está removiendo el suelo. Después, si quedan enterradas a poca superficie o quedan en la superficie, ya van a romper la dormancia y van a germinar. Esas germinarán ese año y hay otras que van a quedar más enterradas, que no fueron expuestas a la luz y quedan como una reserva, como un banco de semillas del suelo y van a germinar en años siguientes. Se observó también que en el caso de que la dormancia esté impuesta por los tegumentos, muchas veces la exposición de la luz lo que hace es que la radícula, en ese caso, pueda atravesar. Habíamos visto que había una resistencia mecánica de las células del endosperma, que tenían paredes muy duras. La luz lo que estimularía es la síntesis de enzimas que permiten el ablandamiento de esas paredes del endosperma, permitiendo la emergencia de la radícula. Esto de las malezas ya les conté. En otras especies no es la luz lo que determina la ruptura de la dormancia, sino que para que se rompa necesitan ser expuestas a un periodo de bajas temperaturas o postmaduración. Las bajas temperaturas va a depender cuánto se considera bajo dependiendo de la especie. En general entre 0 y 10 grados centígrados. Y lo que hace es que necesiten, las semillas de esa especie necesiten pasar un periodo de bajas temperaturas para poder germinar. Evitando así, como necesitan acumular ese frío, evitan así que la germinación se produzca en el otoño o en el invierno, cuando las condiciones son desfavorables, sino que recién, después de que pasen todo el periodo invernal de bajas temperaturas, se rompe la dormancia y esa semilla queda en condiciones de germinar. Nosotros podemos inducir esta ruptura de la dormancia artificialmente por un proceso que se conoce como estratificación y que consiste simplemente en colocar las semillas en arena húmeda a bajas temperaturas, dándole a nosotros imitando lo que ocurriría en la naturaleza en el invierno, de modo tal de que se vayan degradando, los inhibidores estén presentes y después puedan germinar ya más rápida y homogéneamente. En otras especies de regiones más tropicales, lo que necesitan es un periodo de postmaduración. Esto se da ya a temperaturas más altas y en un ambiente seco. En este caso no se da humedad, se puede hacer en cámaras o en estufas a bajas temperaturas, es decir, que pueden dar hasta 40 grados, por ejemplo. Y lo que se cree es que en esas condiciones se sintetizarían todas las enzimas que se necesitan para la germinación y se produciría una degradación del ácido abscísico, permitiendo que después de esa postmaduración se produzca la germinación. Existe también la posibilidad de romper la dormancia con algunos compuestos químicos
En esto se vio que, si bien puede parecer una contradicción, pero el empleo de algunos inhibidores respiratorios ayuda a esa ruptura de dormancia, pero sobre todo lo que digamos, lo que funcionan muy bien son los compuestos nitrosos, porque en la naturaleza la presencia de nitratos y luz en general ayudan a la ruptura de la dormancia en muchas especies. También el óxido nítrico, que es una molécula señal en las plantas. Y en muchas especies, el humo, que tiene compuestos que hacen que son compuestos similares a las estrigolactonas que habíamos visto en la clase pasada, y hacen que se estimule la germinación. Esto es, digamos, algo común encontrarlos en especies de zonas más áridas, donde, o por lo menos donde hay un periodo seco, donde hay frecuentes incendios, y es precisamente el humo que se produce en esas condiciones lo que estimula la germinación. Y esto hace que la germinación se produzca después de los incendios, donde esas plántulas se encuentran con que hay poca competencia en ese ambiente ya quemado, digamos. Hay poca competencia de otras plantas y además hay una alta abundancia de nutrientes. Entonces, en esas condiciones, en esas especies, el humo estimula la germinación después de los incendios, dándole a esas plántulas las condiciones más favorables para su crecimiento. La germinación la consideramos entonces que se inicia con la imbibición, es decir, con la absorción de agua, y termina cuando emerge la radícula. No incluiría la germinación estrictamente dicha, no incluye la fase de establecimiento de la plántula, digamos, el crecimiento inicial de la plántula no estaría ya incluido en la germinación, ni la movilización de reservas, si hablamos de germinación en el sentido estricto. Los factores que van a afectar son obviamente la presencia de agua, que se necesita para la primera etapa, las temperaturas adecuadas para la especie, la presencia de oxígeno que permita el aumento en la respiración, la luz en el caso de algunas especies, las que dijimos son fotoblásticas positivas, y la presencia de nitrato también favorece la germinación en muchas especies. Si consideramos que una semilla madura tiene un bajo contenido de agua, alrededor del 10%, digamos, comprendemos que la primera fase para que se inicie su germinación es esa absorción de agua. La imbibición, que reactiva su metabolismo. Y acuérdense que esa imbibición, esa absorción de agua, va a estar dada por un gradiente en el potencial hídrico entre el suelo y la semilla. La semilla tiene que ser más negativa para que pueda absorber agua del suelo. Entonces hay que considerar al momento de la germinación. Acá tienen cómo va variando la germinación en semillas de tomate con distintos potenciales hídricos del ambiente. Ven que con un pequeño descenso en el potencial hídrico ya no se alcanza el 100% de germinación y la germinación ya se retarda ligeramente. Pero fíjense, con una caída de solo 0,5 megapascales, ya tienen un efecto dramático no solo en el porcentaje de germinación, sino también en el tiempo necesario para que la germinación se inicie. Es decir, el potencial hídrico, el ambiente en el que van a estar las semillas va a determinar que pueda o no imbibirse. Entonces, si siembran en un suelo seco, digamos, es de esperarse que esas semillas no vayan a germinar hasta que encuentren un potencial, una variación de potencial tal que puedan empezar a absorber agua. La germinación se puede dividir en 3 fases.
Una primera que es la rápida de absorción de agua, es la primera, la imbibición. Después se va frenando esa absorción de agua cuando se reactiva el metabolismo, empieza la síntesis de proteínas, de mecanismos de reparación del ADN. El embrión se expande, emerge la radícula y ahí tenemos, digamos, el fin de la germinación propiamente dicha. Después tenemos otro aumento en la absorción de agua que se da cuando las reservas se van degradando. Entonces, de almidón, que es osmóticamente inactivo, pasa a azúcares más simples que hacen que baje ese potencial hídrico y que ingrese agua a esa plantulita. Entonces, acá tenemos esas distintas fases en el tiempo. Acá tenemos el contenido de agua. Entonces, en la primera fase de imbibición aumenta considerablemente la absorción. Después tenemos una fase donde se produce reparación de ADN, síntesis de proteínas, activación de nuevos genes para síntesis de otros compuestos. Se inicia la removilización de reservas en esta parte, acá recién se va iniciando, hasta que esas reservas se van degradando, se forman estos azúcares más simples que hacen que baje el potencial hídrico y que ingrese, se produzca este nuevo pico en la absorción de agua. La germinación propiamente dicha, entonces tenemos dada por la fase 1 de absorción, de imbibición de agua, y por la fase 2 que termina con la emergencia de la radícula. Después ya tenemos principalmente la removilización de reservas y el inicio del crecimiento de esa plántula en una fase de posgerminación. En esta primer fase de imbibición de agua adquiere mucha importancia ahí el potencial mátrico, porque ahí van a tener todos los complejos enzimáticos, las proteínas que están en esa semilla deshidratada, que están funcionando como coloides, que van a bajar el potencial hídrico de ese órgano, de esa semilla, favoreciendo este ingreso de agua. Ahí adquiere importancia el potencial mátrico. Mientras que en esta segunda fase de absorción de agua, lo que se hace más negativo es el potencial osmótico por la degradación de azúcares más complejos en azúcares simples, favorece ese nuevo ingreso de agua, permitiendo el crecimiento ya de la plántula en esta fase. Y con esto concluiríamos esta unidad de germinación que van a tener en la última semana, el último trabajo práctico, van a ver algunos de los factores que afectan a la germinación. No sé si tienen alguna duda sobre este tema. La semana que viene veríamos floración y fructificación. El miércoles, por lo menos hasta donde lleguemos, y después nos quedaría ya la última unidad, nada más, la unidad 22 de cultivo in vitro. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda hasta acá? Bueno, así que ahora entonces les dejo para los que tienen el cuestionario. A ver, la próxima semana todavía, no, la próxima semana tiene trabajo práctico de giberelinas y la siguiente, en los primeros días de diciembre, creo que es. Sí, ahí tienen el trabajo práctico de germinación, con ese termina. Y ahí vamos a hacer la tarea esta de recuperación para los que no alcancen con los cuestionarios. Así que yo les diría que vayan repasando, que miren en qué están más flojos, si tienen alguna duda, y vayan consultando ya a los docentes que aprovechen este periodo. Entonces, ya aprovechan, digamos, si se sacan todas las dudas que tengan antes de terminar ya el cursado y de llegar a la última actividad. Esa va a ser ya preguntas más de desarrollo, con más tiempo para que hagan, así que no se preocupen, ahí, digamos, es para evitar lo que sea problemas de conexión. Entonces,
digamos, va a ser con otra modalidad de esa actividad. Porque muchos de los que perdieron cuestionarios a veces eran porque no podían conectarse, así que eso vamos a hacer con otra modalidad, entonces se evita eso. Pero vayan haciendo ya las consultas que tengan de los cuestionarios desaprobados o de los temas que no quedaron claros. ¿Está? Bueno, entonces, buen fin de semana. Gracias y nos vemos el miércoles que viene entonces. Gracias, profe, buen fin de... Muchas gracias a usted, Chao, profe. gracias. Nos Chao, vemos el hasta miércoles luego. que viene. Chao, chao.